una noche más en Locos por Nuestra Historia y hoy con un joven investigador, un joven historiador, de esos que vienen pegando fuerte de esta generación que para nuestra alegría viene golpeando y empujando a los que ya somos más mayores, que es ni más ni menos que Aitor Aguilar. Aitor, que está especializado pues en esa presencia española en Sicilia, en esos siglos, entre otros temas, lógicamente, en esos siglos XV y XVI, y en esa guerra contra el turco, ese freno que pusieron desde la monarquía hispánica al poder invasor, a las fuerzas que amenazaban la estabilidad de Europa desde el Imperio Otomano y que tenía como uno de sus bastiones, de sus frenos, la isla de Sicilia. Vamos a dar unas someras notas sobre el currículum vitae de nuestro ponente de hoy. Aitor Aguilar Esteban nació en Valencia en 1999. Es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, universidad donde también completó sus estudios con el máster universitario en Historia e Identidades del Mediterráneo Occidental y además en la Laurea de Estudios Geographici, Historici e Anthropologici de la Universitat dell'Estudio de Palermo, así como su formación como docente mediante el máster de formación del profesorado de secundaria y bachiller, algo a lo cual nos vemos abocados nada más terminar la carrera, todos aquellos que hemos estudiado carreras de humanidades. Ha colaborado en el proyecto de innovación docente IndiLab y en el Digital Independent Database de la Universidad de Valencia, dirigido por el profesor Bruno Pomara Saverino. Asimismo, ha colaborado con el proyecto Simanca Search de la Universidad Politécnica de Valencia, donde desarrolló líneas de investigación vinculadas a las humanidades digitales, que es, por cierto, otra de sus especialidades. Actualmente es investigador independiente y entre sus trabajos destaca una investigación realizada en Palermo. Como buen investigador que se precie, siempre hay que poner bota en tierra, sobre el estudio de las violencias entre los militares y la población palermitana, que culminó, ojo ahí, con el trabajo de fin de máster que ganó el premio a la publicación en 2024 por Apeirón Ediciones. Es decir, esta editorial publica el mejor trabajo de fin de máster de cualquier carrera, de cualquier especialidad. Y en el año 2024 consideró que el mejor de ellos era el de Aitor Aguilar. Actualmente, como he comentado, se dedica también a la publicación de artículos y recientemente destacan tres que ha presentado, uno en la revista de Historia Militar, que es la revista del Instituto de Historia y Cultura Militar de nuestro ejército, en la revista Atenea, que es la revista de nuestra asociación de ASEISMI, la Asociación Española de Historia Militar, y un tercer artículo en la revista de Historia Militare de la NAM. Ha participado en las cuartas jornadas de los tercios en Italia, entre el mundo del presidio, Marte y Neptuno, con su ponencia titulada Una violencia esporádica y difusa, la conflictividad entre civiles y militares en el Palermo de principios del siglo XVII. Asimismo, ha participado en el sexto Congreso Espacio, Redes y Cultura en un mundo globalizado, que tuvo lugar el 15 y el 16 de mayo en la Universidad de Valencia, donde participó con la ponencia titulada Retóricas del militar virtuoso, en 2 hojas de servicios del siglo XVII, hacia miradas transversales y nacionales. Ha formado, asimismo, parte del comité organizador de la segunda jornada de Introducción a la Investigación, Sociedad, Pensamiento, Política y Guerra en la España de Napoleón I, 1769-1821. Un tema el napoleónico que tiene pues muchísimos más seguidores
y del cual también Aitor, en el cual también Aitor ha hecho sus pinitos. Sus líneas de investigación se centran en el análisis sociológico de los militares de la monarquía hispánica, con especial mención a los estudios que ha realizado referentes al tercio de infantería y las organizaciones milicianas en el siglo XVII. De la misma forma, se centra en trabajar la correspondencia diplomática en torno a temas militares entre los virreyes de Sicilia y el rey de España entre los siglos XVI y XVII. Aitor, muchísimas gracias. Bienvenido a Locos por nuestra historia. Estás en tu casa y adelante. Un placer enorme estar aquí y también a todos los presentes que han decidido invertir un poquito de su tiempo para escuchar la conferencia que les traigo ahora mismo. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Sicilia, vamos a hablar de uno de los territorios más importantes de la monarquía hispánica, que fue de hecho la clave de la defensa y de la pugna en el mar Mediterráneo entre dos colosos, entre dos grandes imperios, como era por una parte la monarquía española, el imperio español de Carlos V y de sus sucesores, y luego pues la gran entidad adversaria a nivel religioso y también a nivel político y militar, que va a ser el gran imperio otomano. Dos imperios con historias, con devenires históricos, políticos, económicos, militares muy distintos, pero que van a acabar colisionando, que van a acabar formando evidentemente una historia común, aunque sea una historia de lucha. El título tiene también su aquel, Per paura del Gran Turco, es decir, por miedo al Gran Turco. Vamos a intentar también analizar un poquito el concepto de miedo y cómo el miedo pudo ser utilizado también por los grandes personajes de la historia de España, en este caso en el ámbito mediterráneo, para configurar toda una serie, ya no solo de defensas in situ, de castillos, de bastiones, sino de formas de concebir el gobierno y la defensa de una isla como era Sicilia. Antes de ya entrar en materia, a mí me encanta siempre recordar que la historia de Sicilia puede ser entendida en base a cuatro aspectos fundamentales, y son cuatro aspectos sobre los que volveremos mucho más adelante. El primero de los aspectos que desde luego veremos va a ser que en Sicilia la caracterización política del territorio es muy curiosa, porque no tenemos una capital de Sicilia, sino que tenemos dos. Esas dos capitales son Mesina, por una parte, y Palermo. Y esas dos capitales estaban enfrentadas, no eran capitales que tenían una relación amistosa. Se enfrentaban a nivel institucional por ver cuál era la verdadera capital del reino, y aquello había obligado desde los lugartenientes de la Corona de Aragón hasta los futuros virreyes castellanos a mantener una itinerancia, viajar de un lado a otro en lo que fue el gobierno de su periodo virreinal en Sicilia. El segundo aspecto a tener en cuenta es un aspecto económico que también nos va a servir para analizar la defensa, y es que la economía de Sicilia es fluctuante. Obviamente vamos a analizar, como bien pone en el título, 100 años de historia, y a nivel económico pues pasan muchas cosas. Pero sí que vamos a ver que mientras la ciudad de Palermo era bastante propensa a dar donativos económicos de gran volumen que servirán a la monarquía hispánica en sus empresas, por ejemplo, la expulsión de los moriscos valencianos o el rescate económico a Valencia con el tema del trigo. Y en cambio Mesina era mucho más reticente, no era propensa a dar ese tipo de donativos, más bien al contrario, más bien no quería negociar. Dentro de estas negociaciones, sobre todo a nivel institucional, encontramos lo que se llama baronagio, es decir, los varones, la nobleza. Una nobleza territorial muy arraigada en su tierra, con una grandísima importancia sobre sus vasallos, y donde evidentemente pues, va a ser protagonista ya no tanto de abusos contra la población, sino de diversas contrariedades contra el orden virreinal. Por último, lo que también analizaremos y más en profundidad en esta conferencia va a ser ese desplazamiento del eje mediterráneo al eje del norte de Europa. Dicho de otra manera, vamos a ver cómo Sicilia, dentro de la monarquía hispánica, no va a perder importancia, porque importancia va a seguir teniendo, pero sí que su importancia y su manera de ser concebida va a cambiar.
¿vale? Es una cosa que, como les he dicho, profundizaremos en el futuro. ¿Qué vamos a tratar? Bueno, pues yo creo que la conferencia se puede desarrollar en 6 puntos. Primero hablaremos de historiografía y de fuentes, no solamente para dar títulos por dar, sino para explicar cómo se ha querido relatar la historia de Sicilia desde, pues seguramente, inicios del siglo XX hasta nuestros días. Posteriormente haremos una pequeñísima inciso en qué importancia tenía Sicilia dentro de la organización política y económica de la monarquía española y ya entraremos en materia con ese gran oponente, con el Gran Turco, y de cómo se va a ir configurando ese miedo o esa forma de enfrentar a un enemigo que ya les avanzó a ustedes que era superior a la monarquía española. De ahí la gran importancia de victorias como la de Lepanto, porque está más que comprobado por tantos y tantos expertos que el Imperio Otomano, aunque no en el campo de batalla, a nivel logístico fue muy superior. Hablaremos de Lepanto y de sus postrimerías, de lo que pasó después de esas 2 décadas de gran miedo y donde el Imperio Otomano se va a rearmar, va a conseguir reconstruir esa flota que Andrea Doria, Juan Andrea Doria, don Juan de Austria y compañía consiguieron destruir en Lepanto, y vamos a ver también cómo ello afectó a la defensa de Sicilia. Defensa que, por cierto, en el año 1615, con la llegada, o bueno, ya dentro del virreinato del duque de Osuna, va a cambiar y ya veremos el porqué. Entrando a nivel de historiografía, existen 2 obras generales para averiguar la historia de Sicilia. La primera, y las dos muy recomendables, de hecho. La primera se escribió en el año 1992, la escribió Giuseppe Iarrizzo, la tienen a su izquierda, y evidentemente pues fue la primera gran historia general con métodos historiográficos como el análisis de fuente y demás, pues la primera que nos llegó. Y la segunda, una bastante más actualizada, de 2015, de Luis Mendolá, que también nos aporta pues, ese panorama general con diversas novedades a nivel de la investigación que evidentemente nos pueden ayudar a tener un panorama de Sicilia general muy amplio, que nos puede servir para mucho. Lo que podrán advertir ustedes es que en bibliografía en español hay más bien poca, sobre todo en italiano y en inglés. Pero bueno, nunca es tarde para aprender un nuevo idioma, ni mucho menos. A nivel de perspectivas, sí que tenemos como ha habido una evolución. Y es que la presencia española en Sicilia al principio fue concebida como un parasitismo. ¿A qué me refiero con esto? Con que la presencia de virreyes, de autoridades, de nobles, fue concebida por los historiadores de hace 40 y 50 años como una especie de pústula, ¿no? Una especie de enfermedad que había condenado a Sicilia a ser una región de Italia pues que actualmente no es de las punteras dentro del país. Como se pueden imaginar, fue una historiografía muy nacionalista que ya desde principios de 1900, la obra que tienen a su izquierda, Benedetto Croce, el gran Benedetto Croce, empezó a contrariar con ese gran ensayo que les puedo asegurar que a día de hoy, 120 años después, sigue vigente. Tiene cosas que evidentemente siguen siendo verdad y siguen siendo más que aceptadas, que es esa España en la vida italiana del Renacimiento. Luego el gran Helmut Königsberger, que habló de ese ejercicio del imperio, ese ejercicio de poder que tuvo los virreyes españoles en Sicilia, hablando e incidiendo junto con el último autor que les traigo, con Francesco Benigno, en esa especie, sobre todo en la interacción que hubo entre los italianos y los españoles dentro del territorio siciliano. ¿Qué tenemos actualmente? Pues obviamente la evolución hacia nuevos paradigmas hacen que tengamos obras, desde luego, que son también las tenemos en español, eso sí que es verdad, y lo que sí que tenemos son obras de absoluta referencia. La primera de la gran Valentina Favaró, a su izquierda, tuve también la oportunidad de conocerla en Palermo, analizando el ejercicio de gobierno de los lemos de Francisco de Castro y compañía a inicios del siglo XVII en Sicilia. Luego tenemos la obra general de Domenico Ligresti, la de Sicilia Aperta, que también nos aporta un panorama general muy, muy enriquecedor de lo que fue la historia de Sicilia. Y por último, una obra en español de gran Carlos Belloso de historia militar, que fue la antemuralla de la monarquía y ese análisis del tercio en Sicilia durante el siglo XVI, una obra que desde luego es de absoluta referencia para cualquier historiador militar de
Sicilia. A nivel de fuentes es cuando, en mi opinión, encontramos lo interesante y también para el investigador lo más complicado. La primera es la tratadística militar, las obras de cartografía, por ejemplo, la que les traigo, por ejemplo, les traigo en pantalla, la obra de Francisco Negro a su izquierda, Las plantas de las marinas de Sicilia, luego tenemos a su derecha el manuscrito de la descripción de las costas, y por último tenemos la gran obra de referencia a nivel de la tratadística, que es el estudio de las marinas de Tiburcio Spanocchi, que fue el gran ingeniero militar del siglo XVI en el ámbito italiano. A nivel de fuentes también tenemos una que es clave, sobre todo si uno se quiere introducir ya a nivel de investigación. Sobre todo están escritas en español, alguna en italiano, pero aquí desde luego hay que agradecer a gente como Plácido Ragazzoni, Marco Antonio Colonna, italianos de nacimiento que escribieron en la lengua de la administración, que era el castellano, y que nos han dejado varios documentos como son los llamados avvertimenti. Los avvertimenti o advertencias, traducido al castellano, era una documentación muy útil para los virreyes porque complementaban las dos documentaciones de carácter público que sí o sí tenían que recibir. Dicho de otra forma, y para resumir un poco, el virrey antes de un territorio recibía dos documentos. La primera, una instrucción pública, donde de cara al público, valga la redundancia, se explicaba lo que el virrey debía de ser y cómo debía de actuar. Pero, bajo mano, el rey le entregaba una instrucción privada, donde le aconsejaba en un tono bastante tajante qué era lo que sí debía y lo que no debía de hacer, donde no se debía de exceder. Un ejemplo era en la convocatoria del ejército. El virrey podía, según la instrucción pública, convocar, reclutar a los militares, pero según la instrucción privada del rey, no era adecuado para un virrey que utilizase esta tarea. Las advertencias, en este sentido, son un documento muy útil, ya que no debemos olvidar de que la mayoría o todos los virreyes sicilianos no nacieron en Sicilia. Desde Marco Antonio Colonna, nacido en el norte de Italia, hasta el duque de Osuna, con su casa de origen andaluz, o demás personajes que no son sicilianos. La mayoría son castellanos, alguno hay aragonés, y italianos, pero de la parte norte. Entonces, estas advertencias eran una compilación de cuestiones muy importantes de gobierno, entre las que figuraban las militares, que intentaban hablar pues, sobre cómo poder gobernar Sicilia sin mucho aprieto. Son instrucciones que van muy al dedillo, desde explicar cómo estaban las fortalezas hasta filosofear sobre el gobierno. Aquí les traigo la que a mi juicio puedo decir que es la más atractiva y la más importante, la del cuñado del duque de Osuna, que fue gobernador de Milán, la de Francisco de Velasco y Tobar, Juan Gómez de Velasco y Tobar, perdón. Es desde luego uno de los documentos más interesantes. Luego, evidentemente, encontramos una miscelánea documental para estudiar Sicilia en diversos archivos. Por ejemplo, los archivi di Stato, tanto en Messina como en Palermo, en Siracusa, los archivos autóctonos pueden ayudar a los archivos más generales, como el de Simancas, el Archivo Histórico Nacional, a complementar toda esa información a nivel primaria, ¿no? Y luego, obviamente, la biblioteca, la correspondencia de los virreyes, que sí que la encontramos en estos dos archivos, sobre todo. El Archivo General de Simancas y el Archivo Histórico Nacional. No tanto, obviamente, en esos archivos pues, de carácter menor, son más pequeños, ¿no? Dentro de la organización de la monarquía española, Sicilia tenía una importancia capital, una importancia clave. ¿Por qué? Pues por diversos motivos, ¿no? El primer motivo es a nivel geoestratégico. A nivel geoestratégico podríamos destacar tres cuestiones que van a configurar el devenir histórico de Sicilia durante los siglos XVI y XVII. El primero es que, como pueden advertir ustedes en cualquier mapa, es el territorio más oriental de origen cristiano en toda la monarquía. Sicilia llevaba siendo cristiana desde pues, prácticamente que los normandos en el siglo XII fundan el reino normando de Sicilia hasta evidentemente los días de la monarquía española. Entonces era un bastión muy simbólico para la cristiandad y para evidentemente en la cabeza de la cristiandad, que entonces era el monarca español, ¿no? A nivel
de geoestrategia más palpable, la proximidad con el Gran Turco era clara. Sicilia era un territorio en constante peligro junto con las costas del Levante, las Baleares, los presidios del norte de África, que estaban continuamente asediados por la piratería turco-berberisca. Ya incidiremos un poquito más. Y obviamente a nivel geográfico la condición de isla y la inexistencia de accidentes naturales costeros hace que sea necesario defenderla por varios frentes. Y esta es una cuestión importante sobre la que volveremos posteriormente, ya que esta necesidad de ser defendida por todos los frentes va a configurar las distintas maneras que Sicilia va a tener de ser defendida por parte de los distintos virreyes. Aquí, por ejemplo, tenemos dentro de la obra de Spanocchi para que se puedan imaginar ustedes el gran detalle que los contemporáneos hacían de Sicilia, pues una descripción a nivel numérico y a nivel también incluso matemático de la población, de los soldados, de las millas que medía cada marina o cada castillo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de Messina, el de Catania, el de Augusta, el de Termini, son obviamente presidios y castillos y fortalezas muy importantes para la monarquía española, y Tiburcio Spanocchi lo deja visible. A nivel histórico, para la Corona de Castilla tenemos una cuestión muy interesante, que ya de hecho la estudió Manuel Rivero en su obra Felipe II y el gobierno de Italia, donde ya nos explica toda esa transformación a nivel político e institucional que la Corona de Castilla consiguió construir en Sicilia, ya que no olvidemos que Sicilia desde el siglo XIII es una posesión aragonesa de la Corona de Aragón, y evidentemente cuando se unieron Isabel y Fernando, los reyes católicos, y se formó esa monarquía española, mediante ese pactismo, la herencia siciliana era herencia aragonesa. En las guerras de Italia, con la introducción tanto de tropas castellanas como de sobre todo el primer virrey de Nápoles, que fue el Gran Capitán, comenzó un proceso de italianización e hispanización de Sicilia, de castellanización también, que nos llevó pues, a la interpretación historiográfica actual, a hablar de Sicilia, de Nápoles, de Milán como territorios de interacción, de comunicación entre iguales, entre los virreyes y las instituciones de aquel territorio. Destacaba la paz de Cambrai de 1529, donde, según estudiosos como John Lynn, Irving Thompson, existe un cambio de paradigma, es decir, Sicilia, en el momento en el que ya se firma la paz y ya es un territorio seguro de los franceses, comienza a ser un territorio ahora sí asediado por la piratería turco-berberisca. A nivel político, pues lo que comentaba el propio Manuel Rivero, ese desarrollo de la institución virreinal, ¿no? Ese desarrollo de cómo el virrey va a tener esa importancia capital a la hora de explicar la historia de Sicilia en absolutamente todos los aspectos. Pero aparte del virrey, formando una gran dualidad, encontramos al Parlamento, un Parlamento que ha sido estudiado, por cierto, por el historiador Francesco Benigno, desde luego un grandísimo estudioso, que nos revelaba que tanto el Parlamento napolitano como el Parlamento siciliano, del sur de Italia ambos, eran instituciones muy conscientes de su poder y muy conscientes de su capacidad para proponer privilegios. Se había entendido tradicionalmente que el Parlamento palermitano, el Parlamento de Palermo, era muy, ¿cómo decirlo? Era muy aquiescente, es decir, siempre le concedía donativos a la monarquía española. Con bucear mínimamente en la correspondencia virreinal o en la recopilación hecha por otros autores de las sesiones del Parlamento y de los parlamentos anuales o bianuales, uno puede entender que sí que es verdad que el Parlamento palermitano solía aprobar donativos, pero esto se hacía por acuerdo. Es decir, cuando el Parlamento palermitano conseguía aprobar un donativo, era a cambio de conseguir privilegios muy importantes para los propios sicilianos. Y dentro del Parlamento, obviamente, el brazo baronal, el baronagio, la nobleza, va a tener una gran preponderancia, sobre todo a la hora de mantener sus privilegios ante la prerrogativa del virrey de turno, ¿no? Además, tal y como definió mi tutor y mi amigo, ya lo puedo llamar amigo, Bruno Pomara,
Sicilia es una tierra de ciudades, es decir, Termini, Marsala, Cefalù, Messina, Palermo son grandes e importantes urbes. Y dentro del organigrama político, lo que ya les he explicado antes de esa capitalidad compartida entre Messina y Palermo. Messina y Palermo que las tenemos aquí en la obra de Francisco Negro para que se puedan hacer ustedes una idea de las dos urbes de gran importancia, Palermo más grande y más opulenta eh, ante la monarquía española. A nivel económico, sí que destacaríamos dos cuestiones. Obviamente es una economía fluctuante, pero sí que Sicilia produce de manera regular trigo y bizcocho. Es curioso como en el siglo XVII, dentro del contexto de crisis y cambio de la monarquía española, Sicilia va a conseguir rescatar a Valencia a nivel de trigo. Se evitó una hambruna en Valencia a costa de ese excedente de trigo que se producía en Sicilia. En Sicilia no recuerdo haber leído yo ninguna hambruna. Pestes hubieron bastantes y enfermedades también, pero hambrunas pocas. La verdad que era un territorio a nivel alimenticio que solía producir. Y veremos cómo a nivel del mantenimiento de la flota en el Mediterráneo, Sicilia también va a tener una importancia capital. Va a conseguir mantener a nivel alimentario a las tropas y a la flota que solía estar en el mar Mediterráneo. Obviamente el Parlamento, sobre todo el Parlamento palermitano, no tanto el mesinés, que no solía decir que sí, pero el Parlamento palermitano se veía ahogado una y otra vez por los donativos a las causas de la monarquía, por ejemplo, la conquista de Portugal en 1580, con una aportación de 200.000 escudos, la expulsión de los moriscos en 1609, las campañas en el Mediterráneo, como por ejemplo la de Yerba, que no salió muy bien, el socorro a Malta y demás cuestiones que también en las que también tuvo un gran papel la hacienda siciliana. Entonces el Parlamento se va a ver muy limitado por todas estas cuestiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos como todos estos gastos eran guardados y eran registrados. Esta fue una relación de gastos anónima de Sicilia enviada a Felipe II, donde, por ejemplo, les he seleccionado algunos trozos. Veíamos que anualmente, en tiempos de Felipe II, las galeras solían costar cerca de 150.000 escudos al año, mientras que, por ejemplo, la ciudad de Palermo solía aportar, bueno, pues cerca de 13.000 al año, ¿no? El mantenimiento de las fortalezas. La infantería española, para mantenerla, que era un número importante, 180.000 escudos al año. Pero podemos ver arriba cómo el donativo de Palermo es un poco inferior a esa suma requerida en ese año. Lo dicho, es una relación anónima y que tampoco está fechada, de 44.444 escudos en ese Parlamento, que evidentemente no serviría para sufragar ninguno de los gastos, sí para ayudar, pero no para cubrir ni que la hacienda se viese comprometida, ¿no? A nivel del Gran Turco, el gran adversario a la monarquía española, y aquí les he traído testimonios, aquí les he traído lo que dijeron los contemporáneos, las grandes personalidades de mediados del siglo XVI sobre el Gran Turco. Al Gran Turco se le tenía un miedo terrible, y ya no tanto por la opulencia de sus armadas, es decir, no había miedo de que el turco pudiese enviar una gran armada. El verdadero miedo era que los militares, virreyes y grandes personalidades españolas eran conscientes de que derrotar a una gran armada turca, como pasó en Lepanto, podía tener un efecto nulo. El Gran Turco, el Imperio Otomano, era capaz de rearmar toda una gran flota en menos de 2 años y volverla a tener operativa en el Mediterráneo. Su capacidad de rearme era espectacular y era evidentemente una anomalía dentro de lo que son las potencias del Mediterráneo. De la misma manera que la feliz armada de Felipe II, después de esa desbandada en las costas inglesas y de Irlanda, consiguió rearmarse a los 2 años siguientes, para el año 1590, el Gran Turco también tenía esa capacidad. El Imperio Otomano era un imperio, como veremos un poco más adelante, con una capacidad de rearme, una capacidad militar pasmosa. En el año 1560, 13 de agosto, Juan Andrea Doria, un joven Juan Andrea Doria, después del desastre de Yerba, escribía a Felipe II en Génova que, cito textualmente, y porque se puede creer que la armada del turco no ha de tardar mucho en estar fuera de su casa. Se puede ver, ¿no?,
cómo un joven Juan Andrea Doria ya es consciente como futuro almirante de la mar, que será de ese gran peligro del turco. Posteriormente, en el año 1563, Felipe II, por ponerles a ustedes otro ejemplo, escribió al duque de Medinaceli, entonces virrey de Sicilia, cómo el gran turco era capaz de enviar una gran armada para intentar conquistar la isla en el verano de ese mismo año, ¿no? Y es que el miedo no estaba infundado, es decir, la gente de aquella época, las grandes personalidades políticos y militares, el miedo no se lo inventaban, el miedo era real. El Imperio Otomano, hacia el año 1550, tenía una extensión que para los cristianos suponía una grandísima amenaza. Grandes sultanes, como por ejemplo Mohamed II, Selim II, Bayaceto, consiguieron una gran formar una gran maquinaria territorial. Y esa gran maquinaria territorial fue analizada por el historiador húngaro Gábor Ágoston, que definió en inglés al Imperio Otomano como un garrison state, es decir, un estado de guarniciones. ¿Y a qué se refería este historiador con las guarniciones? Pues con una serie de provincias militarizadas que los propios otomanos llamaban timares. Y obviamente un gran potencial a nivel de población, un gran potencial demográfico. Aparte, el propio Imperio Otomano tenía estados satélites, estados donde controlaba su poder, por ejemplo, Egipto, el Bey de Argel, Marruecos, Armenia, estados con una población también muy potente que le aportaban un suministro de hombres continuo. Obviamente, de las ciudades más pobladas del Mediterráneo, entre ellas estaba, por ejemplo, el Cairo. De las ciudades más pobladas entre Europa y Asia destacaba también Bagdad. Los grandes arsenales que el sultán va a tener en otras ciudades como Damasco o Belgrado, conquistada en Serbia, y que van a servir para aportar una grandísima cantidad de hombres a la causa otomana. Además, aparte, en el Imperio Otomano no solamente había cantidad, sino que también había calidad. Ya a inicios del siglo XV, como explica el propio Gábor Ágoston, se consiguen aplicar a las armas que ya conocían los otomanos el tufenk, ¿no? Que es una especie de protoarcabuz o una especie de arma de mano de fuego que obviamente le dio muchísima más potencia a ese gran imperio. Entonces, el Imperio Otomano conseguía atemorizar a sus adversarios, entre ellos la monarquía española, por esa gran capacidad de adaptación al enemigo. Es decir, sultanes como Mohamed II, Bayaceto, Selim, el Conquistador, habían conseguido grandes victorias por mar y grandes victorias por tierra, siendo un asedio turco la verdadera kriptonita, la verdadera némesis para cualquier potencia o para cualquier fortaleza y virreinato del Mediterráneo. Entonces, esta flota de galeras otomana, esta grandísima opulencia que tenía el Imperio Otomano, se basaba en ese gran número de galeras, sobre todo a nivel marítimo, que era cuando podían enfrentarse contra la monarquía española, que se va a manifestar en esa grandísima flota de galeras que para mediados del siglo XV va a tener un tamaño imponente. Los estudios de tanto Gábor Ágoston como de Irving Thompson sí que nos dicen ese grandísimo y prácticamente increíble número de galeras que va a tener el Imperio Otomano frente a las galeras de Carlos V. Por ejemplo, a inicios del siglo XVI, finales del siglo XV, el Imperio Otomano va a tener unas 200 galeras operativas en el Mediterráneo occidental, entre las propias otomanas y las de estados satélites como Argel, mientras que las galeras de Carlos V van a sobrepasar las 60. La diferencia era clarísima. Enfrentar en una gran batalla al Gran Turco era una operación que uno se debía de pensar dos veces, porque el Gran Turco tenía la capacidad de reunir una gran armada, tal y como ya lo señalaban el propio Juan Andrea y el propio Felipe II a Medinaceli. Para el siglo XVI los números son todavía más preocupantes, ya que en esa gran época de las galeras, que definía Irving Thompson como ese siglo XVI, el Imperio Otomano llegó a contar con cerca de 500 galeras en su flota, un número que evidentemente era algo imposible
de afrontar para otras potencias como la monarquía española. De ahí, repito, la importancia de la batalla de Lepanto, de la victoria en Lepanto, fue capital, clave para entender ese freno a las expansiones turcas. El, Entramos, obviamente, en este punto a analizar la pugna, la gran lucha entre los dos colosos del Mediterráneo, entre el imperio de la monarquía española, entre la propia monarquía, primero de Carlos V y luego de Felipe II, y luego el Gran Turco, el imperio otomano. Y es esta historia que acabará, como ustedes se pueden imaginar, por el año 1571, con la victoria española en Lepanto, tiene tres protagonistas esenciales, tres protagonistas a los que puedo aventurarme a decir que les he cogido cierto cariño al estar actualmente investigándolos para un artículo. El primero que tenemos a nuestra izquierda es Juan Andrea Doria, el hijo de Andrea Doria, y que evidentemente pues, va a tener una grandísima importancia en las campañas marítimas del Mediterráneo occidental y del Mediterráneo central. El que tenemos abajo es el virrey García de Toledo, virrey de Sicilia, entre 1564 y 1568, y arriba, aunque no tenemos su foto, pero sí tenemos su escudo de armas en la sección de Cuatro Canti en la ciudad de Palermo, tenemos al duque de Medinaceli, predecesor de García de Toledo, y que evidentemente tuvo una serie de contrariedades a la hora de enfocar esa lucha en el Mediterráneo occidental. ¿Por qué el título de Rumbo a Jerusalén? Es que era la principal intención de los reyes católicos en el Mediterráneo occidental, era lo que buscaban, era lo que la consecución del gran éxito a nivel católico. No olvidemos de que la España medieval se caracterizó por ese proceso de reconquista y de recuperación a nivel, sobre todo espiritual, de esos reinos, de esos reinos que habían caído ante el poder musulmán y de la formación de los reinos cristianos. Después del año 1492, y como además aparecerá en la intitulación de los propios reyes, el objetivo era claro, llegar a Jerusalén, volver a conquistar la ciudad santa, volver a tener en posesión de una potencia católica, igual que había ocurrido en las cruzadas, la ciudad donde se encontraba el sepulcro de Cristo. En este sentido, desde el año 1535 hasta, según Irving Thompson, el año 1556, la política de los reyes, primero de los reyes católicos con Italia y luego de Carlos V, del emperador, fue una política expansionista. Se conquistó, bueno, ya en el siglo XV se conquista Ceuta, también cae Melilla, el Peñón de los Vélez, los intentos de conquista de la isla de Yerba, y la expansión por Italia, hacen que se reoriente la política del monarca de España hacia el Mediterráneo. La intención, repito, era llegar a Jerusalén. Pero, obviamente, hasta el año 1535 sí que vamos a tener esa gran expansión cristiana, hasta que, obviamente, el enemigo otomano sea un enemigo al que haya que enfrentar de otra forma, porque de la forma convencional, es decir, de modo ofensivo, no se estaba logrando atacar, ¿no? Las características de la guerra en el Mediterráneo, sobre todo de la guerra marítima, en esos 20 años de historia, desde el año 1516, año de ascenso al trono de Carlos V, hasta el año 1535, tuvieron tres denominadores claros, ¿no? El primero fue, pues como les he podido comentar, esa intención expansionista de Carlos V como heredero de los reyes católicos y, por tanto, defensor de la cristiandad. Toda una propaganda y toda una serie de atribuciones a nivel político y espiritual que van a marcar profundamente ese devenir mediterráneo. Además tenemos la yuxtaposición, cómo se ponen encima unos conceptos y otros de corsario y de pirata. Y es que la guerra marítima fue una guerra continuada, no tuvo ni un inicio claro, ni un fin claro, porque ambas potencias, tanto los católicos, en este caso la monarquía española, como los otomanos,
conseguían mediante los corsarios y mediante la piratería atacarse de forma continuada unos a otros sin poner en compromiso a la hacienda real, en este caso, ¿no? Fue otra de las características fundamentales de esa guerra en el Mediterráneo. Y dentro de esa pugna continua, la gran consecución, el gran éxito de Carlos V fue controlar, obviamente, Sicilia, que ya evidentemente venía por herencia aragonesa, y presidios como La Goleta y Túnez, que también fueron esos territorios de avanzada ante el posible contragolpe del Gran Turco. A partir del año 1556, según Irving Thompson, tenemos lo que el propio historiador denominó como un repliegue mediterráneo de la política de, en ese entonces, un joven Felipe II, que llevaba solamente 2 años en el trono de España. ¿Por qué se va a caracterizar ese repliegue mediterráneo? Porque pues básicamente porque los propios españoles, el propio Felipe II, se va a dar cuenta de que el enemigo otomano es un enemigo opulento, imponente y sobre todo con una gran capacidad de regeneración. Y fruto de ello lo tenemos en la batalla de Yerba, en el año 1560, la batalla de los Gelbes. Fue una grandísima derrota española, fue también una derrota siciliana y fue además una derrota cristiana. Ha sido uno de los hechos dentro de la historia militar o de los intentos expansionistas de Felipe II por el Mediterráneo, fue una de las campañas malditas. Fue una campaña que ya desde el inicio empezó mal, ya que su encabezamiento pasaba por 4 personajes históricos y 3 de ellos ya los hemos nombrado. Un entonces joven García de Toledo, que era virrey de Nápoles, el duque de Medinaceli, que muy a su pesar, porque no era un buen militar, tenía que comandar la flota que intentaría invadir y conquistar la plaza de Yerba, entonces en manos del Beí de Argel, y luego pues a padre e hijo, a Andrea Doria, ya bastante mayor, y a un jovencísimo Juan Andrea Doria, que va a tener un papel muy importante, salvando un poco más o menos la retirada dentro de la batalla de Yerba, de la batalla de los Gelbes. Ese gran repliegue mediterráneo, lo dicho, advertido por Irving Thompson, se puede advertir también perfectamente en la documentación. Una documentación en la que se revela el qué. Pues primero que Felipe II comienza a ser consciente, recordemos, joven Felipe II no era aún un monarca experimentado por cuestiones de edad, sí que tenía una muy buena instrucción, por supuesto. Felipe II comienza a ser consciente de que esa orientación otomana de la monarquía española debía de dársele una vuelta. El imperio otomano era opulento, imponente, no se podía enfrentar al menos de tú a tú en una gran batalla en la década de 1560 a un enemigo de tal calibre. Y además, en esa derrota de los Gelbes, como ya les he dicho, ese joven Juan Andrea Doria va a aprovechar su gran papel salvaguardando esa retirada española para intentar ascender. De hecho, en Trapani escribió una carta el 15 de julio del año 1560, poquito después de la derrota de los Gelbes, cuando Juan Andrea Doria vuelve a llegar a Sicilia y conforme llega le dice a Felipe II que él, con tan solo 4 galeras, se arriesgará a volver a Yerba y a intentar rescatar a todo español que pueda quedar ahí después de ese asalto fallido. El asalto salió muy mal. Entonces el maestro de campo Álvaro de Sande consiguió más o menos aguantar la posición después del desembarco con cerca de, pues los números no son muy claros, entre 1.500 y 2.500 españoles que serán masacrados brutalmente por los turcos, por los argelinos que defendían la plaza y que evidentemente superaban enormemente en número a las galeras y a las tropas españolas. Fue una empresa muy mal preparada, sin un estudio previo, fruto del espionaje que posteriormente sí que se hará, y donde el duque de Medinaceli quedó histórica e historiográficamente condenado. A partir de este momento, el duque de Medinaceli no va a tener, desde para sus contemporáneos y sus predecesores hasta hoy día, una serie de connotaciones positivas. Más bien al contrario, el duque de Medinaceli va a ser completamente denostado.
Aparte de ser una derrota española, tenemos una derrota cristiana. Y aquí sí que tenemos como un año después de esas grandes actuaciones de Juan Andrea Doria, se le da ese título de capitán general de la mar y en la propia documentación se lo he puesto, se lo he rodeado para que ustedes lo puedan leer, que en la propia documentación, en el propio título de concesión, se hace referencia al gran enemigo. Es decir, el título, la documentación, fue concebida expresamente para Juan Andrea Doria para recordarle una y otra vez cuál era el enemigo. Otra muestra más del miedo y de la gran adversidad que le tenían los españoles a los turcos. En la propia documentación se habla de ese turco enemigo perpetuo del nombre cristiano, para que obviamente podamos ver que en ese propio título figura ese mensaje clarividente hacia Juan Andrea Doria, que por supuesto, a pesar de su juventud, a pesar de contar con unos 24 o 25 años, había comprendido perfectamente. Además fue una derrota siciliana, porque como ya les he dicho, el gran responsable va a ser el duque de Medinaceli. Un duque de Medinaceli que, según sus contemporáneos, va a dejar a Sicilia completamente expuesta. Es decir, dejó a Sicilia en el año 1560, aún le quedaban 2 años o 3 más de virreinato, completamente expuesta ante la imposibilidad de tener la plaza de Yerba, que estaría más orientada más hacia el oriente y que serviría un poco de antemuralla. A partir de este momento, en la documentación, en las advertencias, en los llamados advertimenti, comenzaremos a ver la palabra antemural, antemuralla de la monarquía española. Se empezó a concebir Sicilia a partir del año 1560 como un verdadero bastión de la cristiandad, un bastión siciliano y un bastión español ante la expansión otomana, dentro de esa política de repliegue, de volver un poco atrás por parte de Felipe II. Aunque pueda parecer algo pesimista, la monarquía católica tenía una gran capacidad de rearme y esto también lo pudo identificar pudieron identificar historiadores como Valentina Favaro y el propio Irving Thompson, ¿no? Pero el rearme católico es un rearme, y aquí sí que meto algo de opinión personal, es un rearme inteligente, porque el rearme católico no busca al menos de momento, estamos hablando de 1560, la gente no sabe que va a venir Lepanto. Lepanto va a pasar 10, 11 años después. El rearme católico se hace con el objetivo de impedir un asalto pirata a las costas a las costas de la monarquía española. Por ejemplo, a mediados del siglo XVI tuvimos el asalto, el ataque de Dragut a la ciudad de Cullera, exterminando prácticamente a toda la población. Y que aquello provocó obviamente un descalabro dentro de lo que fue el Reino de Valencia y también todo un proceso de rearme y de defensa de las costas que acabará con la formación de escuadrones de caballería para defender los puestos de mayor posibilidad de ataque. Esto es importante porque en Sicilia luego veremos que pasa algo similar, ¿no? En el año 1563, después de la batalla de los Gelbes, después de la derrota cristiana, siciliana y española de los Gelbes, después de que se hubiera comenzado a desarrollar un espionaje bastante importante que va a conseguir averiguar que Dragut planea atacar el sur de Italia, con cerca de entre 25 y 30 galeras, como los espías españoles en Constantinopla consiguieron averiguar. Un ataque que evidentemente se produjo. Y en el año 1563, García de Toledo, como virrey de Nápoles, consiguió defender Nápoles primero y luego el lugarteniente de Medinaceli, que no recuerdo ahora el nombre, creo que era el marqués de Pescara, consiguió impedir el desembarco primero en Augusta y luego en Trapani del famoso pirata Dragut. Ya posteriormente, un Dragut completamente desquiciado intentó tomar Lipari, que es una pequeñita isla cerca de las costas del sur de Italia, pero también va a fracasar. En Lipari había una pequeña guarnición española, una fortaleza, y fue prácticamente inviable para los turcos tomar Lipari. Fue el primer gran éxito, a nivel de la política siciliana, fue el primer gran éxito de la defensa de Sicilia dentro del reinado de Felipe II. Impedir un desembarco de Dragut con 30 galeras, 32, recuerdo yo en la documentación,
impedir un desembarco que hubiera resultado fatal para toda la isla. Una isla que consiguió defender dos fortalezas al mismo tiempo, primero Trápana y luego Augusta. Sicilia obviamente va a ser el territorio, después de esta defensa y después de verse que tenía una gran capacidad para defenderse, va a ser el territorio clave en la estrategia cristiana previa a Lepanto. De hecho, Felipe II, 1564, advertirá a Andrea Doria cómo va a ser la estrategia para combatir a los turcos. La monarquía española, Felipe II, había conseguido rearmar, había conseguido volver a armar otra flota de galeras en los astilleros de Marbella y de Barcelona, sobre todo. Y esa flota de galeras se iba a unir a las galeras que ya tenían desde García de Toledo, como virrey de Sicilia, o Juan Andrea Doria en un punto medio para poder defender mejor los envites del Imperio Otomano. De hecho, a Juan Andrea Doria, Felipe II le va a encargar las órdenes claras de quedarse por los mares del sur de Italia y, tal y como dice la documentación, deshacer corsarios, intentar plantar cara en el mar a toda armada turca, a toda armada corsaria y pirata que pueda intentar atacar la isla. Mientras que Francisco de Mendoza, don Francisco, como aparece en la documentación, se quedará en las costas del Levante y también del norte de África para proteger por si alguna flota conseguía burlar el, el enclave del sur de Italia. Pero como podemos advertir, Juan Andrea Doria acaba siendo un personaje de importancia clave. Juan Andrea Doria, entonces muy joven, unos 26, 27 años, prácticamente en el culmen de su ascenso, ya como capitán general de la mar, va a ser el principal elegido para enfrentarse de cara, enfrentarse en primera línea contra los turcos. Aquí en este mapa les he señalado pues básicamente cómo quedaría a nivel geoestratégico la estrategia de la monarquía española. Mientras la flota de Francisco de Mendoza, señalada con el número 1, se quedaría a proteger lo que es el Mediterráneo occidental, el Mediterráneo oriental estaría a cargo de Juan Andrea Doria, protegiendo desde Mesina, Sicilia oriental, el primer envite ya sea pirata o ya sea del Imperio Otomano que pudiese acercarse a las costas de Sicilia. Y aquí llegamos a la batalla de Lepanto. Y en la batalla de Lepanto lanzo una pregunta que además intentaré analizar y que obviamente ha sido también desgranada o tratada por otros historiadores. ¿Qué significó la batalla de Lepanto? Después de lo visto en esta conferencia, lo primero que uno se puede intuir es que la derrota en Lepanto tuvo mucho mérito. La victoria española frente a los turcos en la batalla de Lepanto, la mayor batalla de galeras de toda la historia, fue un verdadero éxito. Primero, la configuración de una Liga Santa con sus más y con sus menos. La elaboración de una estrategia desde el punto de vista español que sirvió para que, la estrategia que les he comentado anteriormente, protagonizada por Juan Andrea Doria y Francisco de Mendoza, la configuración de una estrategia que servirá para que Felipe II gane tiempo diplomático para negociar con la Liga Santa. La Liga Santa tenía muchísimas reticencias. Los venecianos, que no se llevaban bien con Juan Andrea Doria y compañía, el papel del papado, el tema de los asientos de las galeras, era un tema que evidentemente desde el año 1565, año también del intento frustrado de los turcos a Malta, era un tema de importancia capital para Felipe II. Y Felipe II necesitaba tiempo, un tiempo que tanto Juan Andrea Doria como Francisco de Mendoza le consiguieron dar para que Felipe II consiguiese armar esa Liga Santa junto al papado y junto a Venecia y Génova. La derrota turca en Lepanto fue clara, fue clave, pero debemos hacernos la pregunta de si de verdad fue un golpe definitivo para el Imperio Otomano. El Imperio Otomano no se esperaba una derrota como esta, al contrario, pretendía ganar, pero la flota otomana estaba comandada por 3 piratas y el comandante otomano, Ulu Jalí, Ali Pachá, Dragut, y luego el comandante del Imperio Otomano, que obviamente pues hubieron ciertas discrepancias a nivel estratégico y esa división fue clave para que los cristianos consiguiesen derrotar, además de una manera apabullante, a los otomanos en una batalla que obviamente pues, es recordadísima por la participación del gran Miguel de Cervantes, entonces soldado, posteriormente escritor, donde perdió
donde perdió una mano, ¿no? Perdió una mano en el combate. El historiador, el cronista turco Katip Çelebi en el siglo XVIII hizo una gran crónica de la historia del Imperio Otomano, hasta sus días, obviamente, y habló, ¿no?, de lo siguiente. Decía: todos los musulmanes conmocionados y preocupados por esta derrota, que para ellos les recordaba el día del juicio final. El envite cristiano y la derrota turca fue pasmosa, fue clara. El Imperio Otomano se vio verdaderamente preocupado por este gran golpe de a priori una potencia inferior en el contexto que ellos en teoría dominaban, que era el contexto del mar, el contexto del Mediterráneo. Suspirando, alabado sea el Todopoderoso y el Sapientísimo, la hora del juicio final es en verdad un gran acontecimiento. Aquello nos decía Katip Çelebi. Pero Felipe II era consciente de que Lepanto no sería seguramente la última batalla que libraría contra el Imperio Otomano. La batalla de Lepanto no fue una victoria pírrica, es decir, los cristianos se quedaron bien, la hacienda se vio comprometida. De hecho, estamos ya en el año 1572, Felipe II tiene su primera bancarrota por el tema de las sacas de Castilla, y evidentemente el Imperio Español va a verse obligado a volver a esa estrategia de defensa, ya no tanto ofensiva, sino de defensa ante la posibilidad de que el Imperio Otomano vuelva a realizar un ataque. Y aquí entramos ya desde el punto de vista interno a cómo se configuró esa defensa de Sicilia, con estas tres claves que les he dado a ustedes para que la podamos entender. La primera, la ya advertida importancia de la literatura de los Avertimenti. Después, la construcción a nivel conceptual, no solamente en el plano de la documentación, sino en las cabezas, en las mentes de aquellas personas, como un antemural o como un primer bastión ante los otomanos. Y por último, la figura de la gran importancia de la figura virreinal, es decir, el alter ego del rey. Ese virrey que va a tener, sea quien sea, porque el virreinato solía durar 4 años, a no ser que pasase alguna anomalía, fuese quien fuese, pues la figura del alter ego del monarca iba a tener una importancia clave. Para estos años, sobre todo antes de la llegada de Osuna, les he seleccionado 4 virreyes que sí que hicieron grandes avances en lo que fue la defensa de Sicilia, ya sobre todo a nivel interno. Tenemos a Juan de Vega, García de Toledo, al italiano, a Marco Antonio Colonna y también al conde de Olivares. Como podemos ver, la mayoría de virreinatos solían durar 4 años, excepto Juan de Vega y el Marco Antonio Colonna, que les duró un poco más. En relación a las obras a nivel militar que hizo Juan de Vega, y siguiendo también la tradición que había pasado en el Reino de Nápoles, también en el Reino de Valencia, se creó una milicia como cuerpo anexo, pero también como cuerpo complementario a la defensa del reino, que era entonces el tercio de infantería. Después del gran análisis de Carlos Belloso, tenía un poquito menos de 3.000 hombres estacionados en Sicilia. La milicia va a tener una nueva forma de ser concebida y de ser reclutada. Como pueden advertir ustedes, 9.000 infantes y 1.600 jinetes son un número pues, bastante superior a 3.000, y aquello implicaba que la milicia fuese necesariamente conformada por naturales del reino, es decir, por sicilianos. Y esto a los sicilianos les gustaba, ya que la población en las instituciones también tenían sus luchas con el baronaggio, y la nueva milicia, creada en el año 1548, tuvo ese significado antibaronal, ese significado donde los varones no podían intervenir ni en el reclutamiento ni en la conformación de tropas. Además, la gran organización de Juan de Vega fue implementar el sistema de las sergencías, es decir, un grupo de hombres llevados, ¿no?, o conducidos por un sargento mayor, a la española, es decir, impuso, ¿no?, o aplicó ese sistema que ya era conocido y que había resultado con éxito en el tercio a la hora de crear una milicia. Aquí, por ejemplo, tras el análisis de Valentina Favaro, tenemos pues algunas sergencías. Por ejemplo, la sergencia de localidades muy pequeñas, como por ejemplo Xiaca y Alcamo,
tenía unos 96 caballeros, ¿no?, para las regiones de Marsala y de Salerno, mientras que, por ejemplo, contaba con 302 infantes. Estos reclutamientos, estos números tan exactos, se hacían en base a el número de población que había. Es decir, se hacía una evaluación de qué población tenían las universidades, entendidas como los conjuntos de población, y a partir de ahí se hacía el reclutamiento, con esas sergencías llevadas a cabo por ese sargento mayor. Si ustedes pueden advertir, la mayoría de los números más o menos no solían variar mucho, ¿no? Suelen ser en torno a unos 100 jinetes, un poquito menos, y en torno a 300, 340 infantes, que serán lo que van a defender in situ, complementando al tercio de la caballería ligera la población siciliana de turno. García de Toledo fue, según el historiador de la arquitectura Maurizio Vesco, el gran reformador de la defensa y el plano primero de Palermo y luego de las fortalezas de Mesina, Siracusa y Trapani. García de Toledo cuenta con un documento, con un advertimento, una advertencia muy importante, que son las advertencias de su predecesor, del duque de Medinaceli, que fue la primera evidencia que nos lleva a pensar que a lo mejor el duque de Medinaceli, pues tan poco preparado para las tareas de gobierno, a lo mejor no era, porque el gran detalle de instrucciones que le da a García de Toledo le van a servir en un futuro para controlar el gobierno y también para reformar a nivel militar la isla. La modernización de las fortalezas bajo el mandato de García de Toledo es clara. La mayoría, Mesina, Siracusa, Trapani, incluso algunos castillos de Palermo, eran básicamente pues, un castillo medieval con cañones, mientras el propio García y sus arquitectos, entre ellos Tiburcio Spanocchi, consiguieron aplicar esa traza italiana y esos diseños propios de la Revolución Militar a las fortalezas sicilianas. Y aquí García de Toledo configura a nivel conceptual, a nivel de pensamiento, la primera gran estrategia para enfrentarse al Gran Turco. No olvidemos de que García de Toledo, previo a Lepanto, era completamente consciente de que la estrategia de Felipe II era replegarse, defenderse, poner una línea defensiva ante los envites del Gran Turco. Entonces, ¿cómo va a concebir el Sicilia? Como un verdadero antemural. La estrategia era entretener al Gran Turco. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la obra de Palermo. ¿Por qué entretener el Gran Turco? Mejor dicho, ¿cómo entretenerlo? Pues muy sencillo. Si él y sus arquitectos pensaron, si nosotros construimos fortalezas que sean prácticamente inexpugnables, el Gran Turco se verá completamente atascado mes tras mes, incluso año tras año, intentando invadir Sicilia, y mientras el rey podrá reunir una gran armada y venir a nuestro rescate. La estrategia de Sicilia fue entretener, parar, atascar al Gran Turco en las fortalezas. Además, García de Toledo comenzó el largo y difuso proceso de acuartelamiento. Por ejemplo, les he rodeado el Borgo de Santa Lucía dentro de la ciudad de Palermo, que va a ser un cuartel fuera de la ciudad, o mejor dicho, una serie de grupos de casas concebidas como una especie de protocuartel o de cuartel primigenio para los soldados de Palermo en aquellos tiempos, para los soldados del tercio sobre todo. También fue el gran hacedor de Castellammare, el gran castillo que defiende la ciudad de Palermo, por cierto, defendido solo por miembros de la milicia. Era una gran petición del Parlamento. No olvidemos, por favor, la importancia del Parlamento también en materia de defensa, porque al final el dinero tenía que salir de algún lado y solía ser del Parlamento en la mayoría de ocasiones. Además, reformó el arsenal del muelle de Palermo, año 1565, año justo del ataque frustrado de los turcos a Malta, y obviamente pues todas estas noticias llegaban a Sicilia en tanto en cuanto pues el principal objetivo era defenderla, ¿no? Defenderla y hacer que se atasquen. García de Toledo, el grandísimo hacedor también de las reformas en Mesina, la construcción del arsenal y pues todavía más obras como por ejemplo la reforma de Castro García y la Victoria, son los castillos cerca de la ciudad de Mesina, ¿no? Marco Antonio Colonna va a coger la estrategia de García de Toledo y va a intentar que cobre vida. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer?
Marco Antonio Colonna. Lo primero, ya que un castillo, como ustedes se pueden imaginar, en un año no estaba construido, fue continuar con ese refuerzo de los castillos que ya habían sido empezados por su predecesor García de Toledo, y además concibió Trapani, que de hecho ya fue atacada por Dragut y Siracusa, como ciudades de vital importancia al ser costeras para ser defendidas. Aquí, por ejemplo, tenemos la alabanza a Juan de Vega por parte de Marco Antonio Colonna, que lo va a concebir como el primer virrey que va a ser el gran resolutivo, ¿no? Marco Antonio Colonna se acordaba de sus predecesores y también se va a acordar del duque de Medinaceli, ¿no? Hablándolo, tratándolo de un hombre de poquísima inteligencia al no preocuparse de las defensas de Sicilia y también advirtiendo de que los virreyes no estaban excusados, es decir, no tenían ese perdón por la ignorancia de lo tocante a su oficio. ¿Qué quería decir Marco Antonio Colonna? Básicamente que Sicilia era un reino demasiado importante como para estar entretenido en defensas en ataques a otras regiones, como lo había hecho Medinaceli, y en otro tipo de cuestiones que no sean la defensa pura del territorio, que evidentemente seguía estando por hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos las mejoras en la ciudad de Trapani, podemos ver la traza italiana que consiguió aplicar a lo que fue el refuerzo de la ciudad, también al castillo de Trapani, completamente reformado hacia el año 1580, y además la construcción de una torre con varios cañones, la Colombara de Trapani, que también va a ser de vital importancia para la ciudad, para la defensa de esta ciudad, ¿no? Además, va a conseguir reformar el castillo del Salvador de Mesina, el principal castillo que defendía la ciudad, ya que entonces era muy pequeño y además en el propio documento ya el propio Marco Antonio Colonna advierte cómo quiere que sea esa estrategia. Hablaba de entretener al turco, hablaba de que para quien quiera intentar atacar la fortaleza que esté mucho tiempo y si no puede conquistarla pues todavía mejor, pero sobre todo que tarde, que le cueste la empresa, ¿no? Concebía una posible invasión de Sicilia como una defensa en base a una guerra de desgaste. El conde de Olivares, por su parte, con ese virreinato a finales del siglo XVI, consiguió reorganizar la nueva milicia, que la consideraba bastante anticuada, y aportar alguna serie de reformas innovadoras, transformándola en la milicia ordinaria, con un número un poquito menor de gente, pero obviamente bastante más práctico, porque obviamente en reclutar 9.000 infantes es mucho más difícil que reclutar 6.000 o 7.000, que era lo que el propio Olivares buscaba. Además, evaluó negativamente las reformas de sus predecesores, todo esto lo escribió en sus tratados, en sus advertencias, y consolidó la estrategia. Con esa evaluación negativa, lo que en sus escritos el conde de Olivares nos quiso decir era que la estrategia en Sicilia volvía a ser la que el propio García de Toledo concebía, atascar al gran turco y no tanto lo que hacía Medinaceli de intentar ir a por él. Aquí, por ejemplo, pues también tenemos una de esas plasmaciones de la estrategia, por ejemplo, hablando del presidio de Pantalarea, diciendo textualmente que no es, que no es de manera que puede resistir a una gran fuerza el peligro que correría a una armada entreteniéndose allí y empeñándose a desembarcar artillería. Es decir, ese castillo, Pantalarea, no estaba preparado para seguir ese plan estratégico que tenía en mente el conde de Olivares y que obviamente también tenían sus predecesores. En este sentido, estos cuatro virreyes consiguieron concebir a Sicilia como un antemural, como ese primer bastión que Italia y que luego la monarquía española va a tener ante la posibilidad del Gran Turco. Y además, este plan va a tener pues, una serie de carencias. Por ejemplo, que Sicilia, si seguía ese plan de intentar atascar al Gran Turco, pues aquello también tenía carencias y al final se acabaría revelando como prácticamente ineficaz. Lo que en la teoría suponía una estrategia racional y bien concebida, en la práctica al final acabaría por no tener mucho sentido. A partir del año 1615 vamos a tener pues, una serie de cambios y de nuevas necesidades, sobre todo gracias a, y esto nos ha llegado gracias a estudio,
es como Valentina Favaro, que catalogó Sicilia como ese centro de la periferia. Es decir, dentro de la periferia de la monarquía española, Sicilia en el siglo XVII no perdió importancia, sino que cambió. Y Sicilia ocupó ese lugar central y clave de la periferia. Otros historiadores, por ejemplo, han incidido en la importancia del choque jurisdiccional, del choque entre el Parlamento y el virrey en lo tocante a la jurisdicción militar. Aquí tenemos el estudio de Carlos Belloso sobre la creación de esa caballería ligera que se encargaría de proteger Sicilia. Y por su parte, Bruno Pomara ha trabajado ese aumento de la violencia y el bandolerismo que fue propio de la Sicilia del siglo XVII y al cual los virreyes tuvieron que hacer frente. Aquí también destacamos 4 virreyes. El primero es el Gran Duque de Osuna, el gran hacedor de ese cambio. Luego su sucesor, Francisco de Castro, también su sucesor, Filiberto de Saboya, y luego ya a mitad de siglo finalizaríamos con Juan José de Austria. El duque de Osuna sí que tuvo una gran importancia en Sicilia, primeramente porque aparte de querer eh, atacar, no, perdón, aparte de querer acatar las órdenes de concebir Sicilia como un antemural, intentó atacar, o sea, intentó ir más allá, intentó con ese corso cristiano por parte del conocidísimo Octavio de Aragón, pero el no tan conocido Francisco de Rivera, consiguió grandes victorias ante las armas de los corsarios y del Imperio Otomano, y fruto de ello son la correspondencia que el propio duque de Osuna mantuvo informando a Felipe III y también con los propios corsarios, con los propios Octavio y Francisco de Rivera, sobre sus hazañas. Además, Osuna se preocupó de manera encarecida en el estado del tercio de infantería, lo que, digamos, dejaba ver esa iniciativa propia del virrey desatendiendo primero a las advertencias y luego a las instituciones parlamentarias que, como estudió Bruno Pomara, en Mesina va a tener un choque claro. La reacción violenta y negativa de Mesina ante ante las intenciones del duque de Osuna pues, de imponer su prerrogativa, van a marcar profundamente esos 5 años de intenso virreinato que tuvo el propio duque, ¿no? El duque de Osuna contó, y les puedo decir que esto ya es una opinión personal, con las mejores advertencias, las mejores y más detalladas instrucciones que pudo tener un virrey. Fue las de su cuñado Juan Fernández de Velasco y Tobar, que había sido el gobernador de Milán, pero que conocía perfectamente Sicilia, ¿no? Por ejemplo, del castillo de Trapani decía: hoy no hay bandera, sino 80 soldados con un cabo, y obviamente pues hablaba de que si la estrategia era intentar contener al Gran Turco, 80 soldados en un castillo era cuanto menos ridículo, y aquello debía de ser reformado. En ese sentido, me atrevo a hacerme un poquito de publicidad, pero conseguí analizar la correspondencia entre el duque de Osuna y Felipe III y de cómo el propio duque de Osuna advertía al monarca de que evidentemente la infantería no era suficiente y de que el estado del tercio en Sicilia era mejorable. Aunque Felipe III más o menos le hizo un poquito de caso, los resultados de esa política militar fueron parciales, pero sí que es verdad, como muy bien indicó Francesco Benigno, tuvo una gran iniciativa a la hora de utilizar todos esos poderes que el duque de Osuna tenía como virrey. Su sucesor, Francisco de Castro, el conde de Lemos, tuvo en Sicilia el culmen de una gran carrera política. Venía de ser virrey en Nápoles y a nivel militar también destacó creando el primer cuartel, el primer edificio destinado para los soldados dentro de la ciudad de Palermo. Fue un punto clave del proceso de acuartelamiento, un proceso muy lento en el siglo XVII y con grandes particularidades en Italia. Además, fue el virrey que empezó a ver cómo la convivencia entre los soldados del tercio de las grandes ciudades y la población civil empezaba a verse manchada por episodios violentos. La violencia urbana en Palermo y en Mesina fue un punto clave de su política. El cuartel de Palermo hoy día es visitable, además es un edificio muy bonito, cerca del Hospital de San Giacomo degli Spagnoli, San Giacomo de los Españoles. Fue una obra muy parecida a la que se hizo en Nápoles. En Nápoles también se hizo una obra pía, un hospital dedicado a la atención de los españoles, pero en el caso de Palermo
al lado de ese hospital y también al lado del Palacio Virreinal, se construyó un edificio destinado exclusivamente para la vida y el entrenamiento de los soldados. Fue obviamente el primer cuartel. La violencia urbana la tenemos documentada en el Archivio di Stato di Palermo, la gran cantidad de bandos que entre el 1617 y el 1622 se, se promulgaron. Por ejemplo, este advertía de las pendencias y muertes que sucedían de no estar los soldados recogidos dentro de sus cuarteles y de sus casas y de que fuesen vagando por ahí a altas horas de la noche. Era obviamente un problema de orden público que va a tener una solución bastante complicada, pero que va a pasar por lograr reunir a los soldados dentro de edificios específicos. Su sucesor, Filiberto de Saboya, príncipe también que venía del norte de Italia, el príncipe Filiberto, eh, tuvo una forma nueva y distinta de concebir la defensa de Sicilia, una forma que va a suponer una verdadera ruptura con todo lo que había sido antes la defensa de Sicilia para sus predecesores. Recapitulamos brevemente. Si anteriormente, antes de 1622-1623, la defensa de Sicilia se basaba en atascar al Gran Turco en una fortaleza mientras desde España viniesen refuerzos, a partir del virreinato de Manuel Filiberto de Saboya, la defensa de Sicilia va a ser una actuación rápida de un contingente armado. A Filiberto de Saboya no le nació esta idea de la noche a la mañana. Le nació ya que tenía un grandísimo colaborador, que era Pietro Corsetto, el marqués de Trecani, que realizó una advertencia, un advertimenti, para él, exclusivamente para él, donde ya advertía, valga la redundancia, de que la tropa del tercio en Sicilia era cuanto menos inoperante y que a su parecer debía de ser la milicia la que tuviera la voz cantante en caso de invasión, porque ya se iba intuyendo de que las fortalezas no estaban en el mejor estado como para resistirla. En este sentido, se elaboraron esta serie de relaciones de cómo tenía que actuar la milicia en el caso de que fuese atacada Sicilia. Por ejemplo, aquí podemos ver que a la localidad de Termini le corresponderían cerca de 76 caballos y 350 infantes, siguiendo un poquito ese orden de emergencias y también un poco la cantidad de la población, que debería de socorrer a esa localidad en caso de ataque turco. Ya no se trataba de atascar al turco en un asedio largo y largo y largo, sino que se intentaba que el gran turco fuese ahora sí enfrentado en campo abierto por una tropa de socorro y de auxilio, por ese contingente armado. Juan José de Austria, que va a ser el último virrey que analicemos hoy, va también a tener un virreinato marcado por por varios intentos de conjura. Estamos también en los años inmediatamente posteriores a la rebelión siciliana de 1647, y entonces a Juan José de Austria se le concibió como un virrey bastante incapaz de gobernar la isla. Fruto de este tipo de concepciones fue la decisión para designar a Antonio Briceño, que era embajador entonces de Venecia, como supervisor para Juan José de Austria, que por cierto, ese hijo de Felipe IV, al final se consiguió resolver muy bien como gobernante de Sicilia, aparte de la supervisión de Briceño. Juan José de Austria consiguió reformar el cuartel que ya Manuel Filiberto había construido en el año 1622, y con esto se podría dar por estancado o por medio finalizado el proceso de acuartelamiento, que al final se basó en concebir dentro de las grandes ciudades la conjunción de dos edificios, el primero el cuartel y el segundo esos pequeños cuerpos de casa que servirían para conseguir alojar a los soldados. Además, fueron los años de la paz de Westfalia y ese nuevo orden europeo que sí cataloga a Sicilia pues, en un orden inferior durante algunas décadas hasta que los franceses, con la guerra de Mesina, vuelvan a poner el ojo en este territorio. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que era un cuerpo de casa, ¿no? La designación de cuántos militares debían de vivir en un grupo de casas
en un grupo de casas mediterráneo. En este documento, que forma parte del arquivio de la Capilla Palatina, también un archivo muy pequeñito, pero de visita muy interesante, el Furriel, que era el oficial del tercio que se encargaba de toda la logística, era el que elaboraba este tipo de documentos calculando la cantidad de soldados y de cuerpos de casa que podían haber en un barrio, ¿no? Fue también un tema muy importante que se desarrolló bajo el virreinato de Juan José de Austria. Ya para concluir, destacaríamos cuatro cuestiones clave que han formado parte de esta conferencia y que también servirían para entender un poco la cuestión. La primera es que Sicilia tuvo, evidentemente, una importancia clave dentro de la monarquía española. Una importancia que se vio salpicada por ese miedo al Gran Turco y esa concepción de antemuralla, de antemural que iba a tener el territorio siciliano. Estas dos cuestiones nos llevan a la tercera, a la creación de un corpus teórico, a cómo los Avertimenti consiguieron recoger no solamente cómo se concebía el gobierno de defensa de Sicilia, sino todas las reformas y las buenas o malas actuaciones de sus virreyes, para finalmente adaptar esa forma de defender Sicilia a las necesidades de la monarquía española. Mientras a inicios del siglo XVI la búsqueda de un enfrentamiento contra el Gran Turco fue clara de manera expansionista, a mediados se produjo ese repliegue y ya en el siglo XVII, con estos virreyes protagonistas que les he mencionado, se producen esa reorientación y esas nuevas formas de defender Sicilia. Por mi parte, doy por finalizada mi conferencia y les lanzo a ustedes dos cuestiones sobre las que podemos ahora reflexionar o las que les invito a tenerlas en cuenta para hablar, ¿no? O para leer futuros estudios sobre Sicilia. La primera sería cómo podemos calificar la importancia del virrey en esa institución y la segunda, cómo piensan ustedes o cómo valoran esa administración de la monarquía en un territorio tan complejo como Sicilia. Por mi parte, lo dicho, agradecer su atención, agradecer a Miguel Ángel por la invitación y quedar a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que precisen. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Aitor, macho. Fantástico. Da gusto ver cómo un investigador analiza 2 siglos de historia de manera tan fantásticamente bien resumida, pero a la vez analizada y desarrollada, y sin mirar un papel, tío. Eso hay poquísimos, eh, ya no tan jóvenes como tú, sino investigadores que en una ponencia se tiran al barro de la manera tan soberbia como lo has hecho tú. Felicidades. Me ha Muchísimas encantado, gracias, tío. Miguel Lo has Ángel. hecho Muchísimas gracias. fantástico. Fantástico, de verdad. Y te auguro, igual que a nuestro común amigo, ya le dije en su momento, y está teniendo una carrera fantástica, a Jonathan Barsuali, que también empezó aquí dar sus, no primeras conferencias, pero eh, sí, yo creo que videoconferencias, y le auguramos un futuro fantástico y bueno, ahora es un fenómeno, es uno de los investigadores con más futuro por delante. Te auguro el mismo futuro a ti, macho, de verdad, Muchísimas gracias, de fantástico, verdad. me ha encantado. Eh, Tú sabes que yo soy conferenciante, que durante varios años me he ganado la vida pues sobre las tablas, escribiendo y dando conferencias, y ojalá tuviera muchos compañeros más como tú. Muchísimas Enhorabuena. gracias. Bueno, ¿y qué nos queda? ¿Qué nos queda de esa presencia? Aparte de esos apellidos que, como he comentado antes, yo soy Sicilia de apellido también. Es mi décimo o undécimo apellido. ¿Qué nos queda? Hay un regimiento en San Sebastián, en el acuartelamiento de Loyola, que es el Tercio Viejo de Sicilia. A mí me invitaron a dar una conferencia hace pues medio año, a la cual no pude ir porque me coincidió con una intervención quirúrgica, pero ellos llevan muy a gala su origen y su trayectoria dentro de estos territorios. Cuéntanos un poco.
¿Es realmente esta unidad del ejército español la heredera de este legado? Bueno, sobre el tema como tal, sí que te diría que desconozco más que conozco, es lo primero que tengo que decir a nivel honesto. Pero lo que, y remitiéndome al gran Benedetto Croce, que ya advertía hace 120 años de estas cuestiones, la presencia española en Italia es clave. El concepto de interacción tiene que ser, además debe de ser el principal concepto por el cual nosotros deberíamos de analizar la historia de Sicilia y también la historia de gran parte de Italia. La presencia española fue clave, igual que la interacción de los italianos en la monarquía española también fue de importancia capital. Por ejemplo, Marco Antonio Colonna fue posterior, después de ser virrey de Sicilia, fue virrey de Valencia a finales del siglo XVI, trayendo una grandísima burocracia y una grandísima tecnificación a un reino muy difícil de gobernar como era el reino de Valencia. De hecho, el reino de Sicilia servía muchas veces de preparación para luego otros virreinatos muchísimo más complicados, por ejemplo el de Nápoles, ¿no? O por ejemplo luego el de Aragón. Muchos virreyes de Sicilia pasarán luego a ser virreyes de Aragón, como bien estudió el historiador Pere Molas, y esto evidencia que entre italianos y españoles hay una historia común, hay un pasado común de varios cientos de años, pero no solamente hay un pasado, como decían aquellos nacionalistas italianos, de imposición, de parasitismo, sino que evidentemente me quedo con la historiografía actual, que habla de interacción, de contacto, bien de cooperación o de negación, pero hubo contacto, hubo interacción, hubo intercambio cultural y sobre todo hubo eh, formas de pensamiento comunes. A la monarquía hispánica le interesaba pactar el pactismo, que ya la Corona de Aragón utilizó en Sicilia, volvió a ser utilizado por los castellanos a la hora de construir la institución virreinal y el virrey, mediante la celebración de parlamentos en Nápoles, en Palermo, acababa por aceptar que dentro del poder, dentro del ejercicio del poder, también existían los naturales de esos reinos. Así que yo creo que, Miguel Ángel, para responder a tu pregunta, las respuestas son sí. Queda mucho, queda muchísimo. Les invito a ir a Sicilia, les invito a visitar Palermo, Agrigento, Cefalú, y van a ver que la presencia española es clara y, por cierto, muy apreciada. Allí nos tienen muchísima estima, tanto a los españoles contemporáneos como a lo que fuimos en un pasado. Es interesantísimo. Yo creo que muchas de esos territorios donde estuvimos presentes durante tantísimos siglos, yo lo he vivido en Filipinas, el cariño eh, por, por España, el cariño por la cultura, por la forma, porque era durísimo, supongo, para una población como Palermo, pues sostener esta milicia, como bien hemos dicho, pero aún así lo que ha quedado en el recuerdo es lo positivo, y esa convivencia y esa cercanía. Pues estamos en disposición de preguntar a Aitor. Es el momento de abrir el micrófono y nada, hacer esas preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches, Rafael. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, bueno, pues enhorabuena, Aitor, y muchas gracias por la conferencia y hago extensiva la enhorabuena también, por supuesto, a Miguel Ángel por haber organizado esta charla tan interesante. Mira, Aitor, me gustaría preguntarte sobre un par de cuestiones, ¿vale? En relación con la dicotomía entre Messina y Palermo, has comentado que Palermo era más proclive a otorgar servicios a la monarquía hispánica y que también tenía cierta pericia a la hora de lograr privilegios eh, en, digamos, en estas negociaciones de los servicios. Pero entiendo yo que debería de haber también causas de fondo, ¿no?, que explicasen la dicotomía entre Messina y Palermo. Me gustaría saber cuáles eran. Después también me gustaría preguntarte, has hablado, muy interesante, es el proceso de italianización, hispanización y castellanización. Me gustaría preguntarte por el reverso, ¿no? Que en el momento en el que se constituye por un lado el Consejo de Italia, que separa Sicilia institucionalmente del Consejo de Aragón y de la Corona de Aragón, ¿qué pervivió de la Corona de Aragón? Quiero decir, ¿siguió teniendo importancia la lengua catalana?
los tratos mercantiles con Valencia y con Barcelona, etcétera. Y después, por último, que también está relacionado con la anterior pregunta, es si las islas, entendidas como Sicilia, Cerdeña y Baleares, tuvieron algún tipo de coherencia archipelágica o como pertenecían a dos consejos distintos, pues no tenían una coherencia entre ellas, etcétera. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Rafael, qué decir, primero muchísimas gracias por tu atención y luego por la formulación de 3 preguntas que son muy interesantes. Si de verdad pudiese elegir uno en una lista, qué preguntas quisiera que me hiciesen, son estas porque además podemos ayudar a la audiencia a entender todavía más. Vamos por orden. La primera, la pugna entre Mesina y Palermo. Es una pugna de carácter centenario. Es una pugna que mesineses y palermitanos llevaban y a día de hoy llevan. Se manifiesta, por ejemplo, pues, cuando se enfrentan en el fútbol o en algún otro deporte. No es un simple odio vecinal, sino es un simple enfrentamiento por dos formas de entender, dos formas de pensar y dos formas de sentir históricamente cómo se es. Es decir, un palermitano se siente palermitano, tiene una herencia romana y está muy a gusto con ella, y además tiene una herencia española y sobre todo aquiescente a lo hispano y a lo español y se siente a gusto con ella. Evidentemente tenemos que ver cómo, por ejemplo, en Palermo hay grandes vías y grandes calles dedicadas a antiguos virreyes. Por ejemplo, la Gran Vía Maqueda, que cruza toda Palermo, dedicada al virrey Maqueda, que reinó entre el 1600 y el 1604, si no me equivoco. Luego tenemos, bueno, también la adversidad entre Mesina y Palermo es una cuestión que se va construyendo de muchísimas maneras. El tema de la aquiescencia parlamentaria, el tema de decirle que sí o que no al virrey en el Parlamento, también era una causa muy importante de pugna. Tuvo una conferencia la profesora Valentina Favaro en Palermo, magnífica, sobre estas cuestiones, donde ella misma advertía que que palermitanos y mesineses, en el momento, a la hora de celebrar un parlamento, sacaban a relucir esa identidad. Y si esa identidad para los palermitanos era conseguir llegar a un acuerdo, que no tanto aceptar, no estamos hablando de que el virrey decía una cosa y se la aceptaba, ni mucho menos, se llegaba a un acuerdo. Eso era un signo de identidad para los palermitanos, ¿no? Un signo de identidad que obviamente en la revuelta siciliana de 1647 se vio un poco difuminado, ¿no? Por esas voces nacionalistas o esas voces de querer independizarse de la monarquía hispánica, igual que pasó en otros territorios, como por ejemplo Cataluña o Nápoles con la revuelta de Masianello. Pero ser palermitano a nivel político institucional implicaba llegar a un acuerdo con el virrey, a un acuerdo fructífero, un acuerdo positivo de yo te acepto los donativos a cambio de unas concesiones. Por ponerte un ejemplo, en el Parlamento del año 1650, la milicia ordinaria, que entonces llevaba desde 1595 operativa, fue reformada debido a las quejas de los palermitanos. Los palermitanos aceptaron dar muy a su pesar, después de ver lo deteriorada que tenían la hacienda, decidieron donar cerca de 200.000 escudos para el patrimonio a cambio de que la milicia ordinaria, que era soportada por las propias universidades, por las propias localidades, fuese disminuida en número. La milicia ordinaria bajó en 1.000 y poquitos hombres su número de efectivos debido a una concesión del virrey al Parlamento palermitano. Pues todas estas cuestiones eran un signo de identidad. Un palermitano iría pues con el pecho muy erguido a un mesinés a decirle que gracias a su forma de ser habían logrado acordar con el virrey ese donativo y de llegar a ese acuerdo que en el contexto de la Edad Moderna era fructífero. En el caso mesinés, por ejemplo, el estudio que hizo Bruno Pomara hablaba de que el virrey Osuna intentó aplacar de forma tajante el bandolerismo que había en Mesina y en sus alrededores, intentando acabar con la violencia, pero los mesineses vieron esta llegada de tropas, esta llegada de caballería ligera para intentar sofocar el bandolerismo como una intromisión, como una especie de abuso de autoridad frente a sus propias instituciones y a su forma de concebir la ley. Entonces, en el año 1615, ser mesinés
era oponerse a que el duque de Osuna enviase destacamentos de caballería ligera a aplacar el bandolerismo, aunque el bandolerismo te estuviese en contra. Al final eran dos formas de ver Sicilia, su organización y su gobierno muy, muy, muy distintas. Son formas que a día de hoy continúan, que en el siglo XIX con la unión de Italia se vio, que incluso Benito Mussolini ya tuvo que intentar pactar con estas cuestiones del sur de Italia y que evidentemente también se dio de bruces con esta situación. Odio es una palabra muy fea, pero es que tampoco es que se lleven muy bien, pero esa animadversión entre Messina y Palermo continúa siendo clara hoy día y se manifiesta en muchísimas cuestiones culturales. Un origen común, pero a su entender diverso, la Palermo romana frente a la Messina y a la Siracusa griega, de origen griego. Una tradición hispánica o española entendida de manera diferente. La animadversión y las diferencias en un mismo territorio entre Messina y Palermo era clarísima y espero con esto haber contestado a la primera de tus preguntas. Voy a ir con la tercera porque también es a nivel de islas, a nivel geoestratégico. Sicilia, como tú muy bien comentas, que además es una apreciación muy interesante, Sicilia junto con Mallorca, Córcega y Cerdeña formaban parte de un todo. Formaban parte de un todo y ese todo lo formó ese miedo que se le tenía al Gran Turco. Un miedo que, como ya les he podido decir, no se tenía de la noche a la mañana. Sí, claro, Dragut ataca a Cullera, pero Barbarroja ataca a Menorca. Y ataca a Menorca de una forma que provoca que el virrey y los grandes nobles huyan. Y luego Carlos V los condenará a muerte por este hecho, dejando indefensa a la población ante la gran cantidad de piratas que habían desembarcado y que evidentemente tomaron la isla a pesar de la heroica resistencia de la población. Pero un ataque a Cerdeña, un ataque a Córcega, un ataque a Sicilia, se veía como una posible catástrofe. Era de capital importancia intentar evitarlo. Y gracias a esto, una antigua profesora mía, Teresa Canet, a la cual espero que vea este vídeo, le mando un saludo, yo le tengo muchísimo cariño, ella estudió Cerdeña y estudió el desarrollo de la institución virreinal en Cerdeña. Y una de las muchísimas conclusiones a las que llegó era que esta situación de peligrosidad en el Mediterráneo influía en cómo ese virrey conseguía tener más importancia, en a qué persona se le designaba ese virreinato. Es decir, este tipo de territorios no eran fáciles de gobernar, porque aparte de que tenían una tradición institucional, una serie de leyes propias muy importantes, eran territorios que le exigían al virrey medidas ya no tanto desesperadas, pero sí medidas muy tajantes. Tenemos que hacer una fortaleza, tenemos que traer el ejército, tenemos, en resumen, tenéis como isla que pagar dinero, que contribuir a vuestra propia defensa. Entonces, eran cuestiones que a nivel institucional eran cuanto menos polémicas. De hecho, Geoffrey Parker, el gran elaborador de la teoría de la revolución militar, ya advertía que una de las cuestiones por las cuales el absolutismo o el poder del rey consiguió imponerse en Europa fue por este tipo de cuestiones, por la importancia por la necesidad de dominar el panorama militar y la política interna de defensa. Así que evidentemente, como aclaras, Sicilia, Mallorca, Córcega, Cerdeña, todas formaron parte de un todo. Ya no era tanto defenderlas a la vez, pero sí que, por ejemplo, en las estrategias de Juan Andrea Doria y de Francisco de Mendoza ya observamos un poquito por dónde van los tiros. Mientras Francisco de Mendoza se encarga de Córcega, Cerdeña y Mallorca, que están bastante cerca, la isla más grande y más peligrosa de ser atacada se encargaba toda una flota, que era la de Juan Andrea Doria. Por último, hemos preguntado a Rafael sobre la hispanización y el desarrollo del Consejo de Aragón. Te invito, por favor, porque además creo que va todavía a contestar mejor de lo que lo voy a hacer yo, a leer la obra de Manuel I, Felipe II y el Gobierno de Italia. Además, creo que está disponible en PDF en Internet, o sea, es un lujo, está digitalizada. Felipe II y el Gobierno de Italia. Evidentemente, la creación del Consejo de Italia, como bien indica el propio Manuel I, significa un punto clave, la creación de un consejo, de un organismo dedicado a los affairs, a los asuntos de Italia. Ya concebir Italia como un todo. Antiguamente eran reinos distintos, era una especie de microcosmos, como decía el historiador Tenenti. Pero significa concebirlas a nivel político como un todo, significa tenerlas en cuenta de la misma manera, significa que cada virrey tiene que estar en permanente comunicación con el rey de España, con la embajada de Roma y sobre todo
como intermediario con el Consejo de Italia, con el cual se derivan todos los asuntos considerados italianos y que ya el gran Benedetto Croce también va a advertir, igual que tú lo has hecho, que significó a nivel político un gran, él lo llamó acercamiento, pero evidentemente sí, significa una unión política e institucional con Italia, ¿no? Entonces, espero de verdad, Rafael, haber contestado a tus tres preguntas, que desde luego te puedo repetir que son cuanto menos interesantes. Muchas gracias, Héctor, por la fantástica respuesta. Muchísimas gracias a ti, Rafael. Un abrazo. Pues si alguien quiere realizar alguna pregunta más, ahora es el momento. Y si no, Aitor, vas a estar dentro de unos días en Madrid, háblanos de ese congreso internacional. Vamos a tener la suerte de coincidir. Dinos qué ponencia nos vas a presentar y Vale. bueno, invítanos a todos a escucharte. Por supuesto, además también se va a poder seguir en línea. Yo también por mis redes sociales compartiré los enlaces pertinentes. También te la puedo pasar a ti, Miguel Ángel, para que los difundas con esa grandísima comunidad que tienes a tus espaldas y sobre todo a la que aprovecho para felicitarte por ella, que esto no se hace de la noche a la mañana. En el 22 de octubre, en abril, hablaré precisamente del último virrey que he mencionado aquí, de Juan José de Austria. Me encuentro en estas semanas investigándolo de forma profunda. Ya me quedan, no sé si unos 15 documentos suyos por leer solamente, así que ya el volumen de trabajo ya me está disminuyendo, pero analizaremos, ¿no?, cómo esa figura que al principio la historiografía la había tratado de forma polémica, pues veremos a ver, ¿no?, qué nos puede aportar esa documentación. Una documentación que ya aviso que nos aporta muchísimo, sobre los grandes problemas que Juan José de Austria tuvo que afrontar en Sicilia, y a pesar de estar dentro del contexto de los Austrias menores y de toda esa denostación que han tenido siempre Felipe III y Felipe IV, Juan José de Austria, les puedo avanzar que tuvo un virreinato muy racional y bastante correcto para lo que significaba en aquella época y sobre todo para lo que se encontró en Sicilia. Así que de estas cosas hablaremos en el 22 de octubre en Madrid, en una ponencia mucho más breve, de 15 minutos, y la que espero poder recapitular todos estos aspectos de una forma analítica. Que si no recuerdo mal tendrá lugar en el campus de Fuenlabrada de la Universidad. Perdón. ¿Carlos III o la Rey Juan Carlos? De la Rey Juan Carlos. La Rey Juan Carlos, exacto. Rey Juan Carlos de Madrid. Muy bien. Pues nada, por mi parte, nada más agradecerte no esta conferencia y la preparación, que me consta que te han llevado muchas horas, sino todos estos años de estudio, todos estos años de archivos, todos estos años que nos has ahorrado a nosotros, pero que nos has cedido generosamente para que nosotros tengamos una idea, grosso modo, de lo que fue la defensa del Mediterráneo, de esa tierra, otrora, podemos decir, si no española, perteneciente a la monarquía hispánica, que era Sicilia. Las últimas palabras para ti. Pues de verdad, las últimas palabras serán para agradecimiento a ti, Miguel Ángel, también a los presentes. Ha sido un verdadero placer tenerles como oyentes. Espero de verdad que se haya podido aprender algo, que se haya podido reflexionar sobre nuestra historia. Yo creo que todos coincidimos en que, como dice muy bien la asociación, estamos locos, ¿no? Somos unos grandes apasionados por todo lo que es nuestro pasado. Un pasado que creo que se debe de seguir averiguando, un pasado que, como bien coincido con mi amigo Jonathan, debe de ser llevado a la calle, debe de ser expuesto, y toda esta investigación de documentos tiene que ser llevada al público. Debemos, como historiadores, recalcar esa gran labor social en esta época de completa denostación y de completo, diría, hasta menosprecio de la figura del historiador, y se tiene que seguir continuando. Creo que tu asociación, Miguel Ángel, hace una grandísima labor, por eso me sentí en su día cuando me puse en contacto contigo, y me siento ahora muy honrado y muy afortunado de haber podido contribuir, tener la oportunidad de aportar mi granito de arena. Por mi parte, desearles una buena noche, un buen fin de semana, que sigamos intentando averiguar cosas de nuestro pasado, y evidentemente les agradezco de nuevo la oportunidad
de haberles podido explicar y en el caso de las intervenciones también de haber podido aprender de ustedes y de cómo contestar. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti y, macho, te puede la modestia porque publicas libro dentro de un par de semanas y no lo has nombrado. Bueno, sí que ¿Qué es verdad, sí que es para? verdad. El libro es un análisis, bueno, el libro como tal fue un galardón que se me dio a mí por mi TFM. La verdad que fue un orgullo recibirlo porque es un premio que la editorial saca cada 2 años y se presentan todos los TFMs de todas las materias, de todas las personas que lo presentan. Entonces ganarlo es una cuestión pues, que tiene su importancia y para mí pues fue una alegría tremenda. Se publicará un libro que tiene el siguiente título: Pendencieros y malentretenidos, el análisis del tercio en la ciudad de Palermo durante el reinado de Felipe III, 1611-1630. Trataré este aspecto de la violencia urbana, de cómo era la vida de los soldados. Al final, pues, para mí significa mucho porque todos estos meses en Palermo, que también tuvieron su dificultad, pero tuvieron su gran belleza, pues quedan plasmados en papel y quedan expuestos para todo el público. Yo creo que lo más bonito del historiador es que no solamente cuando escribimos se lee lo que investigamos, sino que si se intenta leer un poco entre líneas también se lee nuestra vida. Dentro de esas páginas, pues hubieron días buenos, hubieron días malos, hubieron días donde pensaba que Palermo no era para mí, otros días que me hubiera quedado ahí toda la vida. Y en fin, hay un sinfín de experiencias que evidentemente pues que se publiquen es como una especie de regalo, de recompensa que yo me tomo con muchísimo orgullo. Así que muchísimas gracias también, Miguel Ángel, por también recordarme que eso lo voy haciendo. No, no, nunca viene mal. Pues muchísimas gracias y el honor ha sido nuestro. Aitor Aguilar, quédense con ese nombre porque va a dar guerra. Ya se lo digo desde ahora. Muchas gracias. En poco tiempo, en muy poquito tiempo, volveremos nosotros también a dar guerra, a seguir dando nuevos temas en Locos por Nuestra Historia. Pero hoy Sicilia nos ha quedado, a partir de ahora, marcado como uno de los temas en nuestro corazón. Muchas Vale, gracias. muchísimas gracias, Miguel Ángel.